Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. La verdad, un gusto y un honor nuevamente volver a encontrarnos a través de esta herramienta digital para este diálogo real conversando entre laicos, en la que denominamos este programa y en la alianza entre el Centro Cultural San Bernardo de Claraval y Croce Reale. Aquí le saluda su hermano y amigo Francisco Martínez, desde Ciudad del Este, Paraguay, corazón de América del Sur, ¿verdad? Entonces, desde Hispanoamérica estamos dando esta labor muy interesante, muy satisfactoria para nosotros, ¿verdad? Y para mí un honor siempre volver a encontrarnos para poder conversar un poco sobre algunas cuestiones de, ya sea de la cultura católica, de la iglesia, de la sociedad, de geopolítica, de todo lo que podamos nosotros como laicos tocar y temas que interesan realmente a nuestro día a día, ¿verdad? En esta ocasión quisiera, la verdad, conversar sobre una serie que estamos iniciando en la que titulamos Historia de la Iglesia Católica y la base de la civilización cristiana. Para lo cual hoy estaré inaugurando digamos, el primer episodio en donde vamos a hacer una breve, o ahora daremos un breves detalles en forma de pincelado pantallazo, ahora más bien dicho, sobre la división de la historia y sus características principales, siempre hablando de la iglesia, o sea, la división de la historia, cómo se fue dando a través del tiempo, a través de los siglos, hasta nuestros días. Es importante entender también que la iglesia es una institución, o sea, vamos a hablar como la iglesia en sí, como estructura, como institución. También hablaremos un poco sobre como la parte mística, como el cuerpo místico de nuestro Señor. Pero es importante entender de que al hablar de iglesia vamos a hablar un poco de la estructura visible que está constituida de acuerdo a lo que el Señor instituyó en aquel momento, en aquel entonces, sobre la piedra, sobre Pedro, en la cual le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces vamos a ir viendo cómo a través de los tiempos o a través de los siglos o en cada periodo, cómo la iglesia se fue desarrollando y cómo se fue ocupando de alguna cuestión o alguna situación. La Iglesia Católica es una de las instituciones más antiguas y podríamos decir respetadas del mundo, ahora con más de 2000 años de historia, ya con 21 siglos de vida, por así decirlo. La Iglesia viene caminando, peregrinando en este valle de lágrimas. Como sabemos, la Iglesia militante, la que estamos aún en esta vida, caminando hacia la iglesia triunfante, por solamente está la iglesia purgante, las almas, las benditas almas del purgatorio, los difuntos que están en ese espacio purgando. Y hablando de ese tema del purgatorio, no quiero andarme también en eso, vamos a tocar también sobre esas cuestiones, algunos dogmas que se fueron desarrollando o sea, se fueron decretando o declarando en los concilios. Entonces vamos a hablar también sobre esos puntos, ¿verdad? Es importante entender de que la iglesia en sí, ¿verdad? Como institución, como la estructura visible, ha pasado por varias situaciones, ¿verdad? Y ha sido testigo de ascenso y caída de imperios. Eso todo lo sabemos. Una persona, digamos, honestamente, puede estudiar historia de la humanidad, sociología, estudios sociales y va a ver cómo la iglesia se fue, digamos, adentrando dentro de cada sociedad eh, de acuerdo al Evangelio, lo que el Señor nos dejó ahora. Y cómo se fue, digamos, transformando o evolucionando la sociedad, pero siempre en busca de la verdad.
Entonces, la iglesia siempre estuvo ahí presente en cada suceso, en cada episodio, ya sea cuestiones, no sé, situaciones negras, situaciones felices, situaciones tristes, pero siempre la iglesia estaba ahí como estructura, digamos, ya sea en la jerarquía, ya sea a través de los religiosos, de, de los propios bautizados, ¿verdad? Siempre estaban metidos dentro de la sociedad, en la cultura en que estaban moviéndose, ¿verdad? Entonces, exploraremos esta fascinante historia de la Iglesia Católica y cómo ha influido en estas culturas y la sociedad a lo largo de los siglos. Eso es importante entender también, ¿verdad? Eh, y especialmente en la construcción de la civilización cristiana, y más específicamente la de Occidente, eh, el Occidente cristiano. Como he comentado anteriormente, hoy estaremos conversando sobre la división de la historia y sus características principales, sus comienzos, su expansión universal y su actualidad, cómo estamos encontrando después de ese devenir de la historia, ese proceso gradual que se fue desarrollando, y hasta nuestros días, de manera ir, digamos, desglosando esos episodios que vamos a ir desarrollando. O sea, vamos a ir desglosando cada situación, cada historia, cada siglo o cada cuestión que se fue desarrollando y cómo la iglesia siempre estuvo presente, la iglesia de Cristo siempre estuvo presente dentro de esas situaciones, ¿verdad? Eh, a veces nos preguntamos, ¿cómo se originó la iglesia? ¿Verdad? Eh, Jesucristo fundó, ¿quién fundó? Entonces, vamos a ir desarrollando todos esos puntos, cómo se expandió también la iglesia por el mundo, esos desafíos que enfrentaron o que enfrentó la iglesia primitiva, justo en esos primeros 3 siglos, donde fue, digamos, siglo de muchos desafíos, ¿verdad? Muchos desafíos para los cristianos, mártires, de aquí para allá, ¿verdad? Eh, Después, cómo la iglesia se fue transformando ya como parte de esa estructura, ya una vez que cayó el imperio romano de Occidente, la invasión de los bárbaros. Hemos hablado un poco también sobre el periodo carolingio, cómo fue la conversión de Clodoveo, por ejemplo, el primer rey franco, o sea, el primer rey católico prácticamente. Porque es importante entender que en esa época de la invasión bárbara estaba ya en auge la herejía del arrianismo. Entonces vamos a profundizar también esa parte dentro de los episodios. Eh, es importante también entender aquí qué es la iglesia. Eh, el catecismo siempre nos habla de eso, también vemos en la Sagrada Escritura. La iglesia sí es el pueblo que Dios convoca de la tierra, compuesta por lo que mediante la fe y el bautismo se hacen hijos de Dios. Entonces es una parte muy importante. El Señor nos pide o pidió a sus discípulos ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y se bautice se salvará. Entonces, una vez que seamos bautizados mediante la fe y el bautismo, nos hacemos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. Eso es importante comprender que ahí ya empieza digamos, a habitar Dios en nosotros a través de ese sacramento, esa iniciación cristiana que se va desarrollando después con la Eucaristía, con la confirmación. Todas esas cuestiones vamos también a ir profundizando parte por parte, a medida que vamos entrando en los diferentes episodios. Eh, en la Biblia, la imagen de la iglesia aparece en varios puntos y especialmente en el Antiguo Testamento como pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento se habla mucho sobre el cuerpo de Cristo, se habla sobre el redil, la grey, sobre el campo, el olivo, viña, esposa, madre también y morada. Morada en eso. Entonces, también esos son como asunciones que hacen sobre lo que es la iglesia, para entender un poco más. Y el origen en sí es un designio de Dios que ya desde la eternidad pensó.
esta iglesia se fue preparando ya en el Antiguo Testamento y que luego fue fundado por Cristo, por, por Cristo, ¿verdad? Entonces, eh, es importante entender esa cuestión también, ¿verdad? Esto se cierra en la plenitud de los tiempos, ya como que Dios es un Dios de orden, Dios prepara el pueblo de Israel, pero antes de eso, Él hace una promesa a Abraham, antes de eso inclusive, eh, salva a una familia en el diluvio universal, a Noé y su familia, pero antes de eso, ya en la caída, en la caída de nuestros primeros padres, en el pecado original, ya Él promete una redención. Como Dios es un Dios de orden, un Dios bien ordenado en lo que hace y en lo que quiere, en lo que piensa también, antes que, antes que existamos, ya Él lo ha planeado de esa forma, lo ha pensado también por amor. Entonces, se fue gradualmente desarrollando esa revelación, se fue en forma progresiva. Y todo comienza en el pueblo de Israel, ya con Abraham. El pueblo después tiene su hijo Isaac, Jacob, y la conformación de la tribu de Israel. Y en la plenitud de los tiempos, ya de la tribu de Judá, viene el Mesías, ¿verdad? El verbo, el logos, el verbo de Dios se hace carne y habita en nosotros, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ya prácticamente en la plenitud de los tiempos, y él también, una vez que a su ascensión, ¿verdad? Asciende al Padre, él promete el Espíritu, el Consolador, el Paráclito, ¿verdad? Que viene a ser el Espíritu Santo que en Pentecostés nos regala o regaló a sus apóstoles, y donde a partir de ahí a sus apóstoles, sus discípulos, a María Santísima, todos los que estaban reunidos, como nos dice Hechos los Apóstoles, a partir de ahí digamos que comienza ese proceso de caminar de la iglesia militante, este cuerpo que es el cuerpo místico de Cristo, pero que como una cuestión, una cosa visible, porque es importante entender que aparte de la parte espiritual, está también la parte humana o material, ¿verdad? Que se puede ver, que se puede de alguna manera podemos escuchar y podamos predicar, ¿verdad? Porque la conversión y la salvación siempre va a suceder a través de nuestra forma humana, ¿verdad? O sea, y también la salvación tiene también obras, ¿verdad? O sea, creemos, pero tenemos que obrar y a través de eso demostrar nuestra fe, ¿verdad? Entonces, al final, esta iglesia tiene que durar hasta la consumación de los tiempos, ¿verdad? Al final de los tiempos, como asamblea celestial, o sea, tiene un comienzo y tiene un fin, ¿verdad? Esto, y nuestra esperanza es que Cristo vuelva y va a restaurar todo eh, bajo sus pies, ¿verdad? Entonces, eso es importante, pero antes de eso, la iglesia tiene una misión. Y todos nosotros, como bautizados, que formamos parte de esa iglesia que el Señor fundó en Pedro y en comunión con los apóstoles, es la de anunciar, la de instaurar, perdón, el reino de Dios en la tierra. Prácticamente ese es el inicio de ese reino. Justamente en el Padre Nuestro decimos que venga a nosotros tu reino, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, también decimos. Entonces, ese reino de Dios que en el cielo lo alaban en todo momento, en todo instante, eternamente, tanto los santos como los ángeles que ya están ahí. También nosotros hacemos ese proceso aquí en la iglesia militante. Entonces nosotros tenemos ese deber como bautizados, como confirmados, de anunciar, pero siempre a través de la iglesia. Porque el propio Jesucristo dijo, rogo al Padre que todos sean uno, como tú y yo, y mediante eso puedan creer que realmente Dios, el Padre, envió a su Hijo. O sea, importante la unidad también. Importante la unidad. Entonces, eso vamos a ir viendo cómo la iglesia fue desarrollando
ese proceso de conformación, digamos, de la doctrina que Cristo entregó, que Cristo enseñó a sus apóstoles, pero que se fue, digamos, madurando ya con la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no están escritas, mismo dice el Evangelio de San Juan, que no caberían libros para poder escribir todo lo que el Señor hizo, ¿verdad? Y dijo. Pero a través de la historia de la iglesia vemos que el Señor actuó a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia, ¿verdad? O sea, la iglesia que se fue eh, anunciando la doctrina de forma progresiva también hasta nuestros días. O sea, es un proceso de transición en donde se transmite esa tradición apostólica, esa transmisión apostólica a través del magisterio y sin desligarnos de la Sagrada Escritura, que al final la Sagrada Escritura es una revelación pública que la iglesia, también vamos a hablar sobre eso, que la iglesia en un concilio, vamos a hablar de tal, de qué concilio fue, de qué siglo fue, declara cuáles son los libros inspirados. Entonces, ¿cómo sabemos? O para los que no saben, ahora ya vamos a saber que la iglesia tiene tres como bases, digamos, de gobierno o digamos, de anunciar esa instalación o esa conversión a todos, es siempre utilizando la Biblia en primer lugar, la tradición apostólica y el magisterio. El magisterio es el que explica, ¿verdad? Entonces, es importante entender que es misterio, la iglesia es un misterio, ¿verdad? Porque su realidad visible actúa en una realidad espiritual y divina. Que no, a veces queremos ver la iglesia como algo netamente humana, política, ideológica, ¿entendés? Hay veces que inclusive en una elección de papa hay gente que especula la prensa amarillista o la prensa un poco ya progresista, no metía en esa visión espiritual y mística. Ven como la iglesia como una estructura meramente humana nomás y que el Papa viene a ser como una cuestión política de visión muy terrena, ¿verdad? Una ideología, una idea que, bueno, va a seguir una idea y ahí, entonces, ahí lo que se equivoca el mundo y muchas veces también nosotros, los propios católicos, nos desviamos del tema, ¿verdad? Va a ser importante ser siempre católicos, apostólicos, romanos, ni izquierda ni derecha, ni ser católico, ser tradicional, en el sentido estricto de la palabra, no tradicionalista, sino que tradicional, que está siempre en continuidad desde el siglo I. La Iglesia como sacramento universal de salvación. Es importante entender que esta iglesia es un signo e instrumento de comunión con Dios y la unidad del género humano, lo que dije recién. Importante entender y ver como algo no solamente humano, no solamente ideológico o político. O sea, el reino social de Cristo, la instauración del reino social de Cristo, el reino de Dios en la tierra, es importante entender no como una cuestión política humana, sino como una cuestión de salvación, como una cuestión de instrumento también de salvación. Y que a través de esta iglesia el género humano va, digamos, adentrándose, porque a través de la iglesia nosotros vamos a recibir los sacramentos, estos sacramentos instituidos por Jesucristo, vamos a hablar también de eso, eh, como algunos concilios tuvieron que defender algunas cuestiones sobre esto, ¿verdad? Eh, y cómo Jesucristo dejó todo ya establecido. No, no es como que se dice que a partir de Constantino o a partir del siglo IV, la iglesia ya dejó de ser cristiana y empezó a ser católica, católica romana, eh, pagana. O sea, hay cosas que vamos a tener que ver, desglosar los periodos para poder entender y sí o sí vamos a conectar con Jesucristo, con Pedro, los apóstoles, San Pablo y el resto.
discípulo de los discípulos de los apóstoles. O sea, riquísima la historia de la iglesia y riquísimo saber y entender un poco lo que vamos a ir viendo. También la iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Ahí está la clave. La iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Así como nosotros, una vez que somos bautizados, somos ya nueva criatura, ya somos templo del Espíritu Santo, ya la Trinidad ya habita en nosotros, ¿verdad? Y cada vez que de repente vamos faltando algunos mandamientos, o vamos quebrantando la ley de Dios, ahí nos manchamos, ¿verdad? Pero está el sacramento de la reconciliación a través de la confesión. Vamos a hablar también sobre eso, cómo a lo largo de la historia también se fue desarrollando esas cuestiones en contra, ¿verdad? Especialmente cuando apareció el monje Martín Lutero, ¿verdad? El agustino Martín Lutero, que dividió prácticamente la iglesia. Es importante también entender, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia es el pueblo de Dios? Porque Dios quiere salvar a los hombres, formando con ellos un solo pueblo unido en la Trinidad. Vuelvo a repetir lo que iba arriba. O sea, la iglesia, podemos ver la parte humana, podemos ver la parte material, pero toda esa estructura que podemos entender, ya sea eh, los laicos, los pastores, presbíteros, diáconos, obispo, el papa, o sea, todo es una estructura, eh, digamos, con visión humana para nosotros, pero es un canal de gracia también. Entonces, ese pueblo, Dios quiere que esté unido a la Trinidad. Entonces, es un sacramento, la iglesia es un sacramento de salvación. Importante que entendamos eso. Siempre tenemos que mirar con los ojos místicos, ojos eh, espirituales, esto. Porque la característica en sí del pueblo de Dios pues, tiene como origen a Dios mismo, como cabeza a Cristo, ¿verdad? Que con la cruz, acá Él con esto pagó todo y a través de esta cruz es donde nosotros podemos ver ese norte en donde nos vamos y caminamos hasta el cielo, ¿verdad? Vive en la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. O sea, eh, la ley es el amor, no hay esa obligación de, de ese temor o miedo a algo muy desconocido, sino que ese temor que vamos a tener de Dios es no querer no quebrantar, pero a través del amor. O sea, la ley es el amor. Eh, la misión de ese pueblo es ser luz del mundo, es importante ser luz del mundo, y su destino es el reino de Dios. Luz del mundo. Estamos hablando de la iglesia, estructura a través de sus pastores y la Grey o digamos el resto del pueblo, ya sea órdenes religiosas, movimientos apostólicos, asociaciones de laicos, bautizados en general. O sea, todo ese conjunto es la estructura de la iglesia, pero como Dios es un Dios de orden, deja unos parámetros para poder ser parte de ese pueblo de Dios, ¿verdad? Que es la ley del amor. Y la principal misión es ser luz del mundo. Yo como bautizado, yo como confirmado, soy parte de ese cuerpo místico que es la iglesia. Y la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. De eso vamos a hablar también. Vamos a hablar también, vamos a explicar también. Entonces, siempre el destino final, como se dice, el destino final es el reino de Dios, los cielos. Eh, Dentro de esta participación hay una función o la función que Cristo cumple y nosotros participamos también como pueblo de Dios, como iglesia, de esta función de Cristo que es sacerdote, profeta y rey. Cuando somos bautizados siempre nos dicen que somos sacerdotes, profeta y rey, porque es la función que Cristo mismo cumple y que nosotros a través de eso, a través del bautismo, somos la sacerdotal, porque ofrecer sacrificios espirituales, ¿verdad? Profética, porque vivir, profundizar y testimoniar la fe, donde estemos, anunciar y denunciar.
Entonces, vivir realmente difícil es. O sea, yo acá estoy hablando no porque sea una persona que pueda ser ejemplo, pero trato y muchos tratan, yo sé, muchos tratan de ser y de vivir. Y a través de vivir te da la oportunidad de profundizar, digamos, la fe de la iglesia, hablar, y mediante eso vos testimonias la fe. Porque es importante tener eso, vivir para poder profundizar en la fe y a través de eso testimoniar la fe. Y después está también lo que es la realeza, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el rey? El rey es el que sirve al otro. Una autoridad que está en un nivel de rey, digamos, su principal misión es servir, lo que Cristo hizo. Eh, el que es el más grande que se haga más pequeño, dice Cristo, ¿verdad? Entonces, Cristo mismo nos dice que somos sus amigos y Él nos dice que Él es nuestro amigo. Entonces, el rey también sirve. Entonces, sacerdote, profeta y rey. También la iglesia como cuerpo de Cristo une a sus fieles mediante el Espíritu. Los creyentes se unen en la caridad formando un solo cuerpo con diversidad de miembros y funciones. Es importante entender también que la cabeza del cuerpo es Cristo. La cabeza del cuerpo es Cristo. La iglesia vive de Él y con Él forma el Cristo total. O sea, cuando decimos el cuerpo místico de Cristo, hablamos como el Cristo total, pero Él es la cabeza y nosotros somos los miembros que vamos ahí moviendo la estructura. Cada uno tiene su carisma, su misión. San Pablo habla mucho sobre eso. eh, en su carta habla sobre que hay diferentes miembros, pero un solo bautismo. eh, una sola fe, ¿verdad? Entonces, eso es importante entender un poco. Todos formamos parte de ese cuerpo, ¿verdad? Y a veces, cuando eh, hay una lesión en alguna parte de nuestro cuerpo físico, repercute también, ¿verdad? Hay un dolor de cabeza, hay una tristeza a veces, pero también hay unas ganas, ¿verdad? De buscar cura. Entonces, es importante también que no nos quedemos ahí en esa dolencia nomás, sino que procuremos buscar la solución, la cura, para poder seguir estando dentro de ese cuerpo de Cristo y que pueda ser parte de ese engranaje que va moviendo, ¿verdad? Entonces, es importante entender la cabeza de Cristo. Nosotros somos, digamos, lo que formamos parte de esa cabeza, o sea, el cuerpo místico, ¿verdad? Entonces, ahí formamos un Cristo total, ¿verdad? Es lo que siempre nos enseña el catecismo también de la iglesia. También tenemos como la iglesia como esposa de Cristo. Cristo la ama y se une a ella en una alianza eterna, purificándola y haciéndola madre fecunda. Madre fecunda la que da vida. También dije hace rato el tema del redil, el tema de la viña, el tema de un árbol que da fruto. O sea, todo eso es lo que la iglesia compone, ¿verdad? Entonces, y como esposa también de Cristo, eh, esa fidelidad debe ser, o sea, es mutua, o sea, mutua de parte de nosotros. Para que sea mutua tenemos que dar nuestra parte, ¿verdad? Porque Cristo en sí siempre es fiel, Dios siempre es fiel, Cristo siempre es fiel, pero nosotros lo que tenemos que siempre ir madurando y cambiando esa parte que nos quiere apartar de este amor, ¿verdad? Este amor sincero, amor verdadero. Eh, y después también tenemos la iglesia como templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita y vivifica la iglesia, edificándola con sus acciones, los sacramentos, las virtudes y carismas. Eh, el Espíritu Santo está siempre, así como en la creación, así como en las aguas del bautismo en el Jordán, así como en Pentecostés, así como después la Iglesia Apostólica, como se fue
haciendo milagros a través de los apóstoles, siempre está presente. Entonces el Espíritu Santo es la que digamos, va edificando las acciones dentro de la iglesia. Sabemos que dentro de la iglesia hay varios movimientos, apostolados, entonces es importante entender un poco eso, ¿verdad? Y es importante entender un poco eso y edificando la acción, ¿verdad? A través de las virtudes y los carismas. La iglesia solemos escuchar que es una santa, católica y apostólica. ¿Qué sería eso, verdad? ¿Qué significaría que la iglesia es una? En el credo niceno, en el credo, o sea, ya digamos, en el credo completo niceno constantinopolitano, se habla que la iglesia es una santa, católica y apostólica. Entonces, eh, por su origen en la Trinidad, su fundador Cristo y su alma, el Espíritu Santo, comparte una sola fe, sacramentos, sucesión apostólica y caridad. Eso sería una. Por eso la iglesia es una, porque su origen es en la Trinidad. Su fundador es Cristo y su alma el Espíritu Santo. Así más o menos para entender lo que es ese cuerpo místico que es la iglesia y que se comparte una misma fe, sacramentos, sucesión apostólica y caridad. Eso nos enseña siempre el catecismo y eso es bueno seguir repasando y repitiendo, ¿verdad? Y lo que dije hace rato, ¿dónde subsiste realmente la iglesia de Cristo? ¿Dónde subsiste? La iglesia católica, gobernada por el Papa, y los obispos en comunión con él, que poseen la plenitud de los medios de salvación. Así nos enseña el catecismo de la iglesia también, de que en la iglesia católica subsiste la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es gobernada por el Papa y los obispos. O sea, vamos a ir a través de cada episodio, vamos a ir hablando sobre estos puntos. O sea, yo lo que estoy haciendo es un breve pantallazo de lo que es la iglesia y realmente sus divisiones, cómo se fueron dando en diferentes periodos, eh, los sucesos, ¿verdad? O sea, en forma general voy a ir hablando sobre eso, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Es importante entender que la unidad cristiana se trabaja mediante la conversión del corazón, la oración, el conocimiento fraterno y el diálogo teológico. Es importante no separar estas cuestiones para que haya unidad cristiana. Mediante la conversión del corazón, la oración, el conocimiento fraterno y el diálogo teológico. San Agustín decía, voy a leer un poco acá, decía, lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto decía San Agustín. Por eso es importante que nosotros cuando vamos a emprender un apostolado dentro de la iglesia, es necesario siempre estar en oración, en constante comunión y pedir al Espíritu Santo el discernimiento, también pedir los dones, porque eso prácticamente es el que nos va a iluminar, es nuestra alma, es lo que da la vida, ¿verdad? Es la que mueve el cuerpo. Sin el alma, nosotros no podemos vivir, ¿verdad? No, el alma viene a ser nuestro motor que mueve toda esta estructura corporal y lo que nos hace caer en razón para decir eh, las cosas, ¿verdad? Es lo que nos deja vivo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es importantísimo tener presente e invocar dentro de lo que es esta estructura eh, de la iglesia, ¿verdad? Tanto como yo como miembro y como estructura ya total, ¿verdad? Que es donde están los presbíteros, diáconos, órdenes religiosas, el Papa, especialmente el Papa como cabeza visible, como vicario de Cristo, ¿verdad? Entonces, el deseo de restablecer siempre la unidad entre todos los cristianos es un don de Cristo, ¿verdad? Por eso es importante entender ese llamamiento, ese llamado del Espíritu, eh, de que tenemos que restablecer esa unidad entre todos los cristianos.
concierne a la iglesia y a, to- a todos los miembros en sí, a toda la iglesia, mediante la conversión del corazón, la oración, el recíproco conocimiento fraterno y el diálogo teológico. Es importante entonces siempre hablar sobre la doctrina cristiana, hablar siempre sobre la historia del cristianismo, cómo se fue desarrollando la vida de la iglesia. No tengamos miedo de hablar. Sí, hubo procesos o hubo episodios tristes, lamentables, capaz, pero está compuesto por humanos, ¿verdad? No son todos ángeles o todos santos. Los ángeles y los santos están en el cielo ya. Mientras tanto, estamos acá nosotros peleando, pero es importante no alejarnos de la doctrina. Siempre volver a esos tres pilares, que son la tradición apostólica, la Biblia juntos y el magisterio. Magisterio que explica, digamos, esas doctrinas que están dentro de la tradición y dentro de la Biblia, que nosotros como cristianos debemos conocer y aprender. Que no podemos andar con el libre albedrío de las doctrinas, de la interpretación personal, individual, ¿verdad? O sea que se sucedió a partir de, de Martín Lutero, ¿verdad? Cosa que vamos también a profundizar un poco, ¿verdad? Y, y hablar, ¿verdad? El cristianismo se enfrentó a numerosos desafíos en sus primeros siglos, ¿verdad? Eh, Persecuciones y disputas teológicas, también a pesar de eso experimentó momentos de gran crecimiento y expansión. Todas esas cuestiones vamos a ir viendo paso a paso. Es mi deber hoy realmente en este episodio inicial, hablar un poco sobre todo, sobre ese pantallazo que vamos a dar. También la Edad Media, la Iglesia Católica se convirtió prácticamente en una fuerza ya en la cristiandad, ¿verdad? Lo que es Europa ahora, ya que influía ya en la política, en lo social, en lo cultural, en la sociedad en general, ¿verdad? Eh, se enfrentó a críticas como la Reforma protestante y varias situaciones que se fueron dando a partir del Renacimiento. Y hay muchas cosas que vamos a ir viendo a través de estos episodios, muy rica información tenemos y es importante compartir un poco, ¿verdad? Eh, la historia de San Agustín de Hipona, importante para ir cerrando un poco, la historia de San Agustín de Hipona es un ejemplo de cómo la Iglesia católica ha influido en la cultura y la sociedad a lo largo de los siglos. Su conversión al cristianismo y su posterior influencia en la teología y la filosofía son testimonios realmente de la capacidad de la Iglesia para transformar vidas y sociedades. Es importante siempre cuando vamos a hablar de la Iglesia, irnos al pasado, irnos a la plenitud de los tiempos, de donde apareció nuestro fundador, e ir viendo progresivamente cómo la iglesia se fue edificando a lo largo de la historia hasta nuestros días. Algo que no termina nunca de construir, ¿verdad? Todo, todo momento, en todo lugar, somos parte de esa estructura, somos como los ladrillos que vamos edificando esa iglesia. A veces nos caemos, ¿verdad? O no tenemos un buen cimiento ahí que pueda quedarse por la mezcla, digamos, y caemos, pero también está el Espíritu Santo que nos ayuda nuevamente a poder formar parte nuevamente de eso, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿verdad? La iglesia de Cristo es muy rica, es también compleja, que abarca 2000 años, cosa que no vamos a poder dar en, en 3 meses, imposible, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hablar los puntos importantes, ¿verdad? Sobre qué se sucedió en cada siglo, en cada episodio, en cada concilio también. Entonces, desde su humilde nacimiento en Jerusalén hasta llegar a ser lo que es, ¿verdad? La expansión universal hasta nuestros días, ¿verdad? En donde ya ha influido en la cultura y la sociedad de manera tan profunda. Esperemos que esta historia te vaya inspirado
o te haya inspirado en sí, ¿verdad? A reflexionar sobre la fe y la cultura. Entonces, me despido agradeciendo realmente la atención de todos. Espero que hayan disfrutado de esta conexión a través de esta plataforma y que en unos días más volvamos a encontrarnos para poder desarrollar los siguientes episodios. Entonces, tengan un buen resto de jornada a todos y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.